Capacitor electrolítico. Este tipo de dispositivo electrónico es el que más tiende a fallar dentro de las placas electrónicas. Internamente tiene un líquido y este líquido, debido al tiempo de funcionamiento, la temperatura especialmente, tiende a evaporarse y cuando se evapora se seca y al secarse hace que el capacitor pierda su valor de capacitancia. Es fácil reconocerlo dentro de la placa electrónica porque tiene la forma de un barril. Si se fijan, este capacitor que tiene esos dos pines, en algún lado de los extremos, siempre el capacitor electrónico tiene pintada una franja. En este caso, aquí está la franja. ¿Qué me indica la franja? Me está indicando que este pin es el negativo del capacitor y este pin llega a ser el positivo del capacitor. ¿Qué quiere decir? Entonces que los capacitores electrolíticos tienen polaridad y al tener polaridad no se puede colocar en cualquier sentido dentro de la placa electrónica. Hay que tener mucho cuidado con eso porque a diferencia del capacitor cerámico que vimos o de la resistencia, esos dispositivos no tenían polaridad y se podían colocar de cualquier posición dentro de la placa electrónica. A partir de este dispositivo hay que tener mucho cuidado porque tienen polaridad y al tener polaridad no se pueden colocar en cualquier posición dentro de la placa electrónica. Aquí tenemos un símbolo que puede ser representado de esta manera o de esta manera. Fíjense que en este caso, en este pin me indica el positivo y este llega a ser el negativo. Igual en este positivo y aquí llega a ser el negativo. Vamos a verlo en esta placa electrónica que representa a un amplificador de audio donde yo puedo ver aquí a los capacitores electrolíticos. Aquí tengo uno, aquí tengo otro, ¿sí? Aquí tengo otro. Fíjense que como tiene polaridad, en la misma placa me está indicando cuál llega a ser el positivo. En este caso, este pin es el positivo y por ende el otro pin llega a ser el negativo del capacitor electrolítico. Dentro del diagrama electrónico que representa el mismo amplificador que vimos más antes, fíjense que yo aquí tengo un capacitor cerámico que solamente son dos placas paralelas a su símbolo. En cambio, cuando yo ya tengo el capacitor electrolítico, me indica cuál es el positivo, en este caso este positivo y este es el negativo. Fíjense que aquí yo tengo otro capacitor electrolítico donde esta parte de aquí es el positivo y este es el negativo y el negativo tiende a ir al negativo de la fuente de la alimentación del amplificador. Por eso es sumamente importante colocarlo en la posición correcta porque si ustedes lo invierten hacen que el capacitor se caliente y al calentarse este revienta. Ahora, los capacitores electrolíticos generalmente vienen en microfaradios. Entonces, nanofaradios y picofaradios están reservados generalmente para los capacitores cerámicos y lo que se refiere a microfaradios son para los capacitores electrolíticos. La forma de saber el valor dentro de un capacitor electrolítico es bien sencillo porque toda la información viene en el cuerpo mismo del capacitor. Por ejemplo, comencemos con el ejemplo de la A. Yo tengo un capacitor que corresponde a 220 microfaradios y que yo tengo 35 voltios. Este es el valor de capacitancia, 220 microfaradios, y este 35 voltios me indica la máxima cantidad de voltaje que puede soportar entre sus pines positivo y negativo. No olviden que aquí está la franja, fíjense que corresponde al negativo. En este capacitor, este 35 voltios me está indicando el máximo valor que puede soportar. ¿Qué quiere decir? Que si en una placa se arruinaría un capacitor y yo conseguiría uno de 50 voltios, podría reemplazarlo porque este es máximo 35 y el que yo lo reemplazaría fuera de 50 y soportaría más valor de voltaje y no hubiera ningún problema. En el ejemplo del B, bueno, aquí está invertido el número, pero igual se puede ver que este es un capacitor de 220 microfaradios y el voltaje aquí está que corresponde al 16. Igual aquí está la franja, este es el negativo y este llega a ser el positivo del capacitor electrolítico. En el ejemplo C, yo tengo un capacitor que corresponde a 4,7 microfaradios y que soporta una tensión de 450 voltios. En el caso del ejemplo D, yo tengo un capacitor que es de 1000 microfaradios y soporta una tensión de 63 voltios. Y el último ejemplo corresponde al E, que
corresponde a un capacitor de 0.47 microfaradios y una tensión de 100 voltios. Fíjense que además que el tamaño está influenciado tanto por el valor de la capacitancia como el voltaje que soporta. ¿Qué quiere decir? Cuanto más capacitancia o más voltaje soporta, por ende llega a ser de mayor tamaño el capacitor electrolítico. Aquí yo tengo otra placa electrónica donde yo puedo ver los capacitores electrolíticos y soy capaz de identificarlos físicamente. Además, fíjense que en la placa electrónica, aparte de indicarme a qué valor de capacitor corresponde dentro de la placa, también me está en la serigrafía indicando dónde debe ir el pin negativo. Fíjense que la franja, junto con esta mancha que aquí, que lo colocaron de color blanco, para indicarme cuál es el negativo. ¿Por qué? Porque si yo me equivoco al conectarlo esto, hace que esto caliente y reviente. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense que en toditos los capacitores me está indicando dónde es el pin negativo y por ende dónde es el pin positivo. En aquí yo tengo un capacitor donde no se conectó, pero igual me está indicando que aquí está el negativo y aquí debe venir el pin positivo. Aquí yo tengo otra placa electrónica. Fíjense que aquí yo tengo un capacitor electrolítico que está echado. Como es una placa, esta es la placa de un televisor. Entonces, como en estos últimos modelos de los televisores LCD el tamaño importa, entonces lo que hacen es poner el capacitor echado para que no ocupe tanto espacio. Pero fíjense que aquí, no sé si se nota, en la parte derecha está la franja y fíjense aquí en la misma placa me está indicando que este pin corresponde al positivo y este pin corresponde al negativo. Lo propio yo tengo con estos capacitores que me encuentro aquí, estos tres capacitores. Fíjense, especialmente en este me está identificando de forma más clara que aquí está la franja, que esto corresponde al negativo y esta otra pata corresponde al positivo. Entonces se debe tener, vuelvo a repetir porque la mayoría de la gente olvide esto, los capacitores electrolíticos tienen polaridad. Entonces, a la hora de reemplazar se debe respetar la polaridad, si no esto calienta y revienta. Generalmente en todas las placas electrónicas, en la placa del PCB viene identificado el capacitor, cuál es el positivo y cuál es el negativo, el pin a conectar. Pero si la placa es antigua, de un dispositivo o de un equipo electrónico medio antiguo, no va a venir en la serigrafía. Entonces no viene. Cuando yo saque un capacitor electrolítico, debo anotar qué pin correspondía al negativo y qué pin correspondía al positivo. Ahora, debido a que estos capacitores electrolíticos internamente tienen un líquido, debido al tiempo o a la temperatura de trabajo del equipo electrónico, esto tiende a evaporarse y al tender a evaporarse provoca que se afecte la capacitancia del capacitor y esto hace que produzca fallas en el equipo. Generalmente es bien fácil identificar este tipo de capacitores hinchados. Ya, fíjense aquí en la gráfica, yo tengo un capacitor normal, debía ser como este. Fíjense que en la parte superior está bien planito, pero en este caso los capacitores como en este ha comenzado a hincharse. Entonces, más que seguro que este capacitor ya ha perdido su valor de capacitancia y eso hace que comience a funcionar en forma equivocada, con falla el equipo electrónico. Fíjense que todos estos capacitores están hinchados. Entonces, lo que se debe hacer es proceder a su cambio inmediato de cada uno de estos dispositivos electrónicos. Aquí yo tengo otra imagen de otros capacitores electrolíticos que están con falla. Fíjense que un capacitor debía ser como este, que debía estar planito la parte superior del capacitor. En cambio, estos ya se han comenzado a hinchar debido a la temperatura de trabajo o también al tiempo de trabajo. Entonces, más seguro que estos ya estén alterados sus valores. Aunque no crean, a pesar que ustedes me digan que está poquito esto hinchado, en varios electrónicos que nosotros hemos abierto, generalmente de los televisores o monitores que son LCD, un pequeño capacitor que está hinchado hace que todo el equipo no funcione. Entonces, cuando nosotros desarmemos una placa electrónica,
lo primero que debemos buscar es que si en la placa existen capacitores hinchados. Ni bien veamos un capacitor hinchado, esos son los dispositivos que primero debemos reemplazar y verificar después su funcionamiento.